¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Qué tal, Isela? Buen día, Stephanie, buen día, Janela, buen día, Brigitte, buen día, David. ¿Qué tal, Aldo? Buen día, Omar. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Aldo? Aldo con las últimas. Por acá dice, cayó un asteroide de Francia en un solo metro de diámetro, menciona Aldo. El fin se acerca, dice Aldo. Bueno, el fin se acerca también de nuestros temas. Estamos ya en la semana 6. Nos queda poco para que finalice. Estás a puertas de dar el examen de admisión también. ¿Qué tal, Omar? Buen día, Daniela, buen día, Isabel, buen día, Ismael, buen día, Lady, buen día. Bien, empezamos entonces con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la época del posmodernismo de vanguardia y también el indigenismo. Vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales de esta producción. A ver, empezamos. No te preocupes, Aldo. Si ha de caer, será después del examen de admisión. A ver, posmodernismo es un tránsito entre el modernismo y la vanguardia, ¿no? Es una época muy importante de la literatura donde vamos a encontrar autores que buscan alejarse de los lineamientos tradicionales de la visión modernista, ¿no? O sea, el posmodernismo va a criticar, va a cuestionar esta postura modernista tradicional de darle mayor importancia, por ejemplo, a los componentes exóticos. Por eso que el posmodernismo no va a utilizar esa expresión del exotismo, esa búsqueda de la belleza a través de lo lejano. Vamos a encontrar dentro de la visión del posmodernismo, sí, José, ya estoy compartiendo, a ver, no te preocupes, voy a volver a compartir, a ver, ya, ahora está, ya está. A ver, para los que todavía no han visto por ahí, ahora sí, ¿no? Ya lo pueden ver. ¿Qué tal, Odis? Buen día. Bien, entonces el posmodernismo va a ser un movimiento que se aleja de los elementos tradicionales de la modernidad. Vamos a encontrar, por ejemplo, que en el posmodernismo hay un lenguaje tierno y sencillo, a diferencia de la visión del modernismo, que era un lenguaje más erudito, más refinado, ¿no? Una producción de minorías. Hay una visión cosmopolita dentro de la concepción del posmodernismo. Todavía sigue entonces los parámetros, ¿no? Cosmopolitas. Está presente este plano de la musicalidad, por ejemplo, ¿no? Y van a destacar dos grandes autores, Abraham Vallelomar y
José María Eguren. ¿Qué tal, César? Buen día. Entonces vamos a encontrar dos grandes autores, Abraham Vallelomar y José María Eguren. En el caso de Abraham Vallelomar, recordemos que este autor tiene algunas características muy importantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a agrandar esta parte para que lo puedan visualizar mejor. Por ejemplo, tenemos en el caso de Abraham Vallelomar las referencias al ambiente familiar provinciano, el paisaje litoral costeño, las referencias al mar. Recuerda que hay una característica que no te debes de olvidar, ¿no? El tono nostálgico, tierno e íntimo que se muestra tanto en los poemas como también en la obra narrativa. Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? Constantemente vas a encontrar esa añoranza, esa melancolía, esa nostalgia por el pasado, ¿no? Ya sea por la infancia, ya sea por su hogar provinciano, por su familia, ¿no? Constantemente vas a encontrar ese elemento de melodía, de nostalgia, melancolía. Muchos de los cuentos de Valdelomar van a ser localistas y provincianos. Se va a adaptar mucho esta concepción del cuento norteamericano. Valdelomar va a intentar adaptar esta técnica del cuento norteamericano. Va a ser un gran cuentista, aunque también ha escrito poesía, novela, ensayos, ¿no? Pero va a destacar más en el cuento Valdelomar. Tenemos el cuento El Caballero Carmelo, ¿no? De Valdelomar. En el caso del Caballero Carmelo, esta obra va a estar escrita en Italia, recuerda, pero va a estar ambientada en Ica, Pisco, el puerto de San Andrés, el Valle del Caucato, ¿no? Es un cuento regional y paisajista. Este cuento, que es regional y paisajista, recuerda, se le denomina así. ¿Por qué? Porque logra describir muy bien el paisaje costeño y a su vez describe las costumbres del pueblo de representación. Por eso que es un cuento regional y paisajista. Otra de las características que podemos encontrar en el Caballero Carmelo, por ejemplo, es el uso del narrador personaje. Recuerda, cuando hablamos de narrador personaje puede haber dos tipos, ¿no? El narrador protagonista y el narrador testigo. Pero en este caso, el Caballero Carmelo, el narrador personaje sería un narrador testigo. Se va a utilizar la figura literaria llamada prosopopeya, ¿ya? Se va a utilizar esta figura literaria. Otro elemento también importante, aparte del narrador protagonista, perdón, el narrador testigo, es la narración lineal y cronológica. No hay saltos en el tiempo. Recuerda que esta historia está contada desde la perspectiva de un adulto que en un momento determinado rememora su pasado y en ese pasado vamos a encontrar la perspectiva de este niño, ¿no? Que es un testigo de los acontecimientos, ¿no? Va a observar cómo Roberto, el hermano mayor del narrador, llega de un viaje y trae a Carmelo como un regalo para el padre, ¿no? Y todo lo que va a suceder en torno a Carmelo, cómo se va a incorporar a la familia, cómo se va
lograr integrar, cómo de pronto va a enfrentarse al Ajiseco, cómo va a buscar la manera el narrador de cuidarlo, pero 2 días después morirá, ¿no? Todo eso va a contarnos el narrador, por eso que es un narrador testigo y la narración es lineal. Carmelo va a tener características románticas, es un personaje con rasgos románticos, tiene sentido, por ejemplo, el sentido del honor, ¿no? Y se describe como un caballero, ¿no? O sea, la concepción del caballero, la noción del honor, ¿no? La hidalguía presente en este personaje. El enfrentamiento entre Carmelo y el Ajiseco se dará el 28 de julio, ¿no? Y 2 días después de este acontecimiento, Carmelo morirá. Puedes encontrar también estas otras características, ¿no? Que se presentan en el Caballero Carmelo, ¿no? Ten en cuenta eso. El tema central va a ser la historia y las hazañas del Caballero Carmelo. Recuerda que se va a utilizar la prosopopeya. Esta figura literaria, recuerda, es cuando se describe, ¿no? A un personaje con elementos humanos, ¿no? Se le dan cualidades, características humanas. La llama prosopopeya. Tanto Carmelo como el Ajiseco van a tener esas características. Recuerda que es un narrador adulto, pero al momento de rememorar su pasado va a mostrarnos la perspectiva de un niño, ¿no? Así que la historia está mostrada a través del recuerdo. Otro elemento también importante del Caballero Carmelo es la imagen plástica. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de la plasticidad dentro de la literatura, estamos mostrando esta concepción de cómo de pronto se presenta a la descripción a través de un lenguaje pictórico, ¿no? O a través de elementos sensoriales. No se describe objetivamente, racionalmente algo, sino a través de lo sensorial. A eso se le llama imagen plástica. La descripción desde una concepción, recuerda, sensorial, a través de los colores, los matices, las texturas, etcétera, ¿no? Como si estuviese describiendo un cuadro pictórico. Y en el caso de la prosopopeya es una figura literaria que se utiliza para describir a un personaje o algún elemento con características humanas. Esa es la prosopopeya. Darle cualidades humanas a aquello que no le corresponde, ¿no? Esa es la prosopopeya. El caballero Carmelo es descrito como un caballero medieval, aquel que tiene noción de lo que es el honor, ¿no? Hidalguía, ¿no? Que en cierta forma conoce lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Lo mismo pasa con el ajiseco, ¿no? Que va a tener esa noción de querer vencer a Carmelo y derrotarlo, ¿no? Y se va a describir con estas cualidades humanas. A eso se le llama prosopopeya. Al describir al caballero Carmelo se va a emplear un lenguaje refinado y evocador, ¿no? Un lenguaje refinado porque va a utilizar algunas palabras, ¿no? Eruditas o rebuscadas, y un lenguaje evocador porque recordemos que está recordando, ¿no? Lo que sucede, ¿no? O lo que sucedió, perdón, ¿no?
Otro elemento que vamos a encontrar aquí dentro de la obra es el dramatismo que se va a presentar sobre el destino del gallo, ¿no? Hay un elemento dramático. ¿Por qué? Porque recordemos que el gallo es un personaje que ha logrado incorporarse dentro de la sociedad, bueno, dentro del entorno familiar. Se ha convertido en un miembro más de la familia, ¿no? Así que en ese instante, al convertirse en un miembro más de la familia, ¿no? El final que va a generar la pérdida de este personaje dentro del entorno familiar va a ser desgarrador. Por eso que el gallo va a tener sus últimos días, ¿no? Y el narrador va a contar estos últimos momentos del Caballero Carmelo con un sentido heroico, ¿no? Después de enfrentar al Ajiseco, logra la victoria, ¿no? Muy mal herido, aunque ya estaba siendo derrotado por el Ajiseco, pero logra al fin la victoria de forma muy épica. 2 días después, ¿no? L- Por más cuidados que tengan los niños con respecto al gallo Carmelo, el gallo Carmelo va a morir, pero no quiere el gallo Carmelo morir de una forma eh, muy patética, ¿no? Sino que de pronto el gallo Carmelo va a alzar sus alas, va a cacarear, no se va a poner en la ventana, y esa imagen quiere dejar a los niños, ¿no? La imagen de este gallo, ¿no? Un gallo refinado, ¿no? Un gallo que ante la muerte, ¿no? No se, no busca de pronto inmolarse, ¿no? Busca simplemente enfrentarla, ¿no? Y eso es lo que busca mostrarnos el personaje, ¿no? Carmelo. Por eso que el dramatismo del destino del gallo es incluso en ese instante, en ese momento de la muerte de este personaje, ¿no? No quiere dejar una impresión, ¿no? O una imagen desgarradora del gallo, ¿no? En agonía, sino más bien el gallo Carmelo quiere dejar una imagen a los niños de hidalguía. Por eso que el gallo se sube a la ventana, caen los rayos del sol, ¿no? Brilla, ¿no? Su plumaje, ¿no? Cacarea, ¿no? Y ahí es donde muere, ¿no? A ver, Yanela nos menciona sobre el lenguaje refinado. Sí, el lenguaje refinado quiere decir un lenguaje erudito, un lenguaje que va a utilizar palabras rebuscadas o palabras cultas, ¿no? Ese es el lenguaje refinado. Que no va a estar lleno de adornos, sino lenguajes, palabras que tengan ese sentido, ¿no? Casi, casi como un lenguaje castizo. Ajá. Pero recuerda que el empleo del lenguaje refinado no se emplea en todo el cuento, ¿ah? No se emplea en todo el cuento. No, no es un cuento que está contado desde un lenguaje refinado, sino que en momentos utiliza el lenguaje refinado. Por ejemplo, cuando va a describir al caballero Carmelo, en ese momento el de la descripción utiliza un lenguaje refinado. Ujú. Pero no todo el cuento, no todo el cuento está desde este lenguaje refinado o por acá castizo, que se puede decir en cierta medida por este lenguaje refinado y erudito. Solamente en pequeños momentos nada más. Por eso dice empleo de un lenguaje refinado y evocador, en pequeños momentos, ¿no? No en toda la historia. Otros temas que podemos evidenciar dentro de la obra, la vida aldeana, porque se describe, recuerda, se describe constantemente, ¿no? Las costumbres en el Valle del Caucato, ¿no? Se describe, por ejemplo, la fiesta de San Andrés, ¿no? Eso también es un elemento muy importante, ¿no? Las descripciones de las costumbres, del espacio donde se representa, ¿no? Por eso que se muestra la vida aldeana, la vida cotidiana, la familia, el hogar.
se habla un poco de la crianza de los animales, ¿no? La familia que va cuidando diferentes animales. El heroísmo, recordemos que lo podemos encontrar al final de la obra, ¿no? Cuando se describe el enfrentamiento entre la Giselle y el Caballero Carmelo el final del personaje, ¿no? De la muerte, que es otro tema que está presente. Entonces ten en cuenta la obra El Caballero Carmelo. A ver, por acá nos pregunta, habíamos mencionado de imagen plástica. El lenguaje de imagen plástica es un lenguaje que trata de describir algún elemento, ¿no? Pero con la noción sensorial. ¿Qué quiere decir? Es como si estuviese describiendo un cuadro pictórico, ¿no? Para describir un cuadro pictórico, ¿qué tienes que describir? Tienes que describir de pronto los colores que se utilizan, los matices, ¿no? La textura, ¿no? O sea, todo lo que se percibe se describe, ¿no? Entonces, el lenguaje de imagen plástica busca eso, no describir objetivamente, no describir racionalmente, o sea, racional y objetivo, este elemento, sino a través de lo sensorial, o sea, de lo que se percibe, ya sea con el tacto, ya sea con los ojos, ¿no? Con diferentes elementos, ¿no? Entonces, la imagen plástica es esa descripción sensorial, ¿no? A través de los sentidos. Y se va describiendo, por ejemplo, al caballero Carmelo de esa forma. Mira, vamos a leer ese pasaje, ¿ya? Voy a buscar aquí en el libro El Caballero Carmelo y vamos a describir o vamos a leer ese pequeño pasaje de la descripción del Caballero Carmelo. Bien, aquí está, por ejemplo, cómo el narrador describe al gallo Carmelo. Dice, esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta, de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro, las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. Entonces, en esta descripción, si se dan cuenta, se está utilizando mucho describir la silueta del gallo, ¿no? Condensarlo con los colores. A eso se le llama imagen plástica, ¿no? Un lenguaje de imagen plástica. Está presente en la descripción del gallo Carmelo. Muy bien. Hasta aquí. Preguntas, dudas, hasta este instante, hasta este momento.
¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre el posmodernismo? Otro representante es José María Eguren. Él va a publicar Simbólicas. Es una obra que va a fundar una nueva tradición poética, Simbólicas, ¿no? Aparece en 1911 y recuerda que funda una nueva tradición poética. José María Eguren es considerado el poeta simbolista y van a ser tres características fundamentales de su producción literaria. El cromatismo recuerda los colores, ¿no? La representación de los colores, las referencias cromáticas, ¿ya? Los colores. Recuerda que cuando hablamos de cromatismo tenemos que tener en cuenta el uso de los colores, ¿no? Ya que pueden hacer referencias a otros detalles, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la nieve blanca, ¿no? Estoy caminando por la nieve blanca. Bien, el uso de nieve blanca, o sea, el color blanco dentro de esta oración, no genera una concepción cromática, ¿no? O sea, esta noción de usar constantemente los colores. ¿Por qué? Porque la nieve es blanca, recuerda, entonces no hay más referencia respecto al color de la nieve, ¿no? En cambio, si yo digo el sol púrpura, ahí sí tenemos algunas referencias, ¿no? Que se transgredan de pronto, ¿no? Entonces el cromatismo recuerda el uso de los colores que hagan referencias, ¿no? La musicalidad, la orquestación de las palabras, diferentes planos rítmicos y el misterio quiere decir que Guren no va a describir objetivamente la realidad. Recuerda eso. No describe objetivamente los componentes de la realidad. Simbólicas es un conjunto de 34 poemas, está utilizando el terceto, el cuarteto. Recuerda entonces que Simbólica va a fundar una nueva tradición poética. Y estas tres características que hemos mencionado, el cromatismo, la musicalidad y el misterio, van a ser características constantes en su producción.
En los Reyes Rojos ahí podemos encontrar este ejemplo del cromatismo, ¿no? Ten en cuenta que la época del posmodernismo está vinculado también al movimiento Colónida, que van a sacar una revista que se va a llamar la revista Colónida 1916, ¿no? Bien, vamos entonces a desarrollar parte de lo que es la siguiente manifestación de vanguardia, ¿no? Y hemos hablado del posmodernismo, ahora vamos a la producción de vanguardia. Recuerda que en el caso de la vanguardia vamos a encontrar una ruptura con los elementos tradicionales, ¿no? Ruptura con la forma tradicional de desarrollar la producción poética. A ver, acá hay una pregunta de Brigitte. En el caso del simbolismo, vamos a ver. Cuando decimos que el simbolismo funda manifestación poética, una nueva tradición poética, quiere decir que antes de Guren, la producción poética mostraba, por ejemplo, una descripción constante en la poesía, ¿no? La poesía era descriptiva, retrataba la realidad fielmente. Pero con Eguren, la realidad no va a ser descrita fielmente. Recuerda que Guren va a utilizar esta noción del misterio, la sugerencia, entonces va a fundar una nueva tradición poética, o sea, una poesía que no solo describa la realidad, sino que también lo transmita a través de los elementos cotidianos. Sí, Eguren también va a utilizar estos componentes de lo fantástico, lo fantasioso, ¿no? Recuerda que Eguren está dentro de este mundo de ensueño, por eso que es un autor simbolista, ¿no? Porque él no retrata la realidad concreta, ¿no? No retrata la realidad eh, objetiva, sino más bien está en lo onírico, ¿no? En los sueños. En el caso de Vallejo, él, por ejemplo, con Trilce va a fundar otra tradición poética.
La vanguardia va a romper con la tradición, va a experimentar con el lenguaje, va a intentar modernizar el plano léxico al incorporar nuevas palabras. La vanguardia va a aparecer en la segunda década del siglo XX. En el caso de Hispanoamérica, en el Perú, recuerda que uno de los artífices de la vanguardia va a ser César Vallejo. Vallejo va a tener tres etapas. La primera etapa de Vallejo es una etapa modernista. En la primera etapa, Vallejo va a publicar Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros va a tener influencia de Rubén Darío y Julio Herrera. Vamos a encontrar entre las temáticas la fatalidad del destino. Dentro de la obra Los Heraldos Negros vamos a encontrar referencias cristianas, vamos a encontrar también eh, elementos de la musicalidad. Los Heraldos Negros está dividido en 6 partes más un poema suelto que le da título al poemario, ¿no? El poema suelto se llama Los Heraldos Negros. En su segunda etapa, Vallejo va a publicar Trilce. Trilce rompe con la tradición y va a fundar otra nueva tradición porque va a lograr incorporar, por ejemplo, la ruptura de la sintaxis,
la ortografía caprichosa, el uso de neologismos, palabras nuevas que se van conformando a través de palabras que están vinculados, ¿no? Van modernizándose o que se van creando, por ejemplo, en el caso de los neologismos, ¿no? Trilce, por ejemplo, es una palabra nueva, creada, ¿no? Por acá nos menciona ortografía caprichosa. En el caso de la ortografía caprichosa, por ejemplo, vamos a adelantar aquí. Por ejemplo, aquí, en el poema 9, este poema 9, se presenta la ortografía caprichosa. Ahí está. Ahora, por acá nos decían también el uso de, a ver, por aquí nos mencionan el neologismo. Ahí está. Mira, eh, en Trilce vamos a observar que se rompe con la tradición, se rompe con todos los componentes tradicionales de la poesía, ¿no? Entonces, la ortografía caprichosa, la ruptura de la sintaxis, el uso de neologismos, van a ser elementos que busca a través de la experimentación del lenguaje. Hemos mencionado, por ejemplo, en el poema 9, ahí está el uso de lo caprichoso, ¿no? Ahora, los neologismos. Neologismos es o son palabras nuevas. Aquí en el poema 6 y también la ruptura del plano de la sintaxis. Mira, dice, el traje que vestí mañana. Entonces ahí está, por ejemplo, la ruptura de la sintaxis en este punto. El traje que vestí mañana, ¿no? Será el traje que vestiré mañana, pero no, rompe con la sintaxis. Ahora, neologismos, aquí. Mira, no lo ha lavado mi lavandero, lo ha lavado en sus venas otilinas. Otilina proviene de la palabra otilia. ¿Qué está sucediendo? Ha creado una nueva palabra, ¿no? O sea, los neologismos es el uso, ¿no? La creación de, de nuevas palabras. O sea, esas palabras que van a tener un significado en particular. Ahora, luego de ello, estamos observando, por ejemplo, una nueva forma de escribir dentro de la poesía o el uso de estos elementos. Eh, no, aquí lo que estamos viendo en el poema 13, porque nos está diciendo el ejemplo del poema 13 si es o no es neologismo. No, no es un neologismo esto, sino es otra forma de escribir el verso. Estruendo mudo, que está aquí, lo escribe de esta forma, ¿no? Lo escribe de derecha a izquierda, ¿no? Pero se tiene que leer de derecha a izquierda, ¿no? No de izquierda a derecha, sino se lee de derecha a izquierda. Y hermetismo quiere decir que el poema es difícil de comprender. Es el hermetismo. Todo lo que hemos mencionado, ¿no? La ortografía caprichosa, la ruptura de la sintaxis, el uso de neologismos o palabras nuevas, ¿no? Eso generará que el poema sea difícil de comprender. A eso se le llama hermetismo. Un poema difícil de comprender, de entender, ¿no? Por ejemplo, aquí, porque está utilizando de pronto este símbolo, ¿no? Dentro del poema. Entonces, cuando leas el poema 9 entenderás en cierta medida por qué el símbolo de la V, ¿no? Que está reemplazando la B en algunos casos.
este elemento como si fuese una onomatopeya, ¿no? Entonces no se entiende al inicio, luego comprendes por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto estamos ante una noción hermética, difícil de comprender, difícil de entender, ¿no? Ese es el hermetismo. Entonces, Trill se va a tener esos elementos. Ahora, el poemario está dividido en 77 poemas y no tienen títulos, salvo que están en números romanos, ¿no? Poema uno, 2, 3, así, ¿no? Bien, eso sería entonces en el caso de Trilce, ¿no? Por eso dice que funda una nueva tradición poética porque ahí encontramos diferentes, ¿no? Elementos que logran darle este matiz nuevo, ¿no? La tercera etapa de Vallejo va a ser el compromiso social. Esta tercera etapa va a ser una etapa póstuma, o sea que se va a publicar su obra después de su muerte. Tenemos el uso de paralelismos y oposiciones en poemas humanos, el lenguaje de conversación cotidiana, o sea, utiliza un lenguaje coloquial, ¿no? En algunos casos. Dramatiza mucho el poema y la cultura andina está desarrollada a través de el contexto internacional, o sea, logra universalizar la cultura andina, ¿no? Dentro de los poemas de poemas humanos están el cuerpo como el espacio de representación de dolor y liberación. O sea, se va a utilizar partes del cuerpo para mostrarnos el dolor profundo que siente la voz poética o esta búsqueda de liberación. Aparte de poemas humanos, también está España parte de mí, este cáliz. Ese poemario, España parte de mí, este cáliz, recuerda que se habla sobre, recuerda, en España parte de mí, este cáliz, se habla sobre la solidaridad, el contexto de la guerra civil española, ¿no? Esa es su tercera etapa de César Vallejo. Bien, vamos ahora al indigenismo. En el caso del indigenismo, recordemos que eso es una manifestación literaria que se desarrolla en la segunda década del siglo XX, ¿no? Al igual que los componentes de la vanguardia, estamos observando que aquí también se van a presentar estos componentes. Pero, ¿qué sucede? Los autores indigenistas al inicio no van a utilizar estas herramientas. Tanto vanguardistas como indigenistas van a convivir.
El indigenismo va a ser un movimiento cultural que va a abarcar diferentes expresiones literarias, aunque hay un antecedente, ¿no? Tenemos a Clorinda Mato de Turner y González Prada considerados precursores de este movimiento literario. ¿Por qué son considerados precursores? Porque tienen una visión paternalista. Recordemos que Clorinda Mato de Turner y González Prada van a tener una visión paternalista al ver al campesino como un ser indefenso, ¿no? Que tiene que ser cuidado, protegido por el Estado. El indigenismo supera esa visión del indianismo o esa visión paternalista. Ten en cuenta eso. ¿Quiénes son los representantes? Tenemos a Ciro Alegría en la parte norte, Escorza en la parte centro y Arguedas en la parte sur. El indigenismo busca retratar la problemática que se vivencia en las provincias, ¿no? Por ejemplo, una de esas problemáticas va a ser el problema sobre la tierra, el enfrentamiento, ¿no? Sobre el territorio de las comunidades, enfrentada ya sea por el gamonal, por el terrateniente. Vamos a encontrar esta problemática presente por las mineras, ¿no? Entonces se presenta constantemente esta problemática. Y un ejemplo es El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría o las obras de Manuel Escorza, ¿no? Redobles por Rancas, por ejemplo. Por acá nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre el indigenismo y el indianismo? La diferencia más notoria es que de pronto en el indigenismo se logra superar la visión paternalista. O sea, en el indigenismo no vamos a encontrar esta mirada idílica del mundo andino, no vamos a ver de pronto al campesino como un ser indefenso, ¿no? Que tiene que ser protegido, educado. No, no se presenta esa mirada en el indigenismo. Se logra superar esas posturas. Esa es una gran diferencia entre el indianismo y el indigenismo. El indianismo va a ser una producción literaria donde se muestra el campesino como un ser indefenso, que tiene que ser cuidado, que tiene que de pronto ser protegido, educado para que logre al fin liberarse de la opresión. En el indigenismo no, porque supera esa visión, ¿no? Sí, hay un elemento de la musicalidad en el caso de Vallejo, ujú, en su primera etapa que es Los Heraldos Negros. Bien, revalora la cultura andina, por ejemplo, vamos a encontrar la lucha contra el gamonalismo, que va a ser muy interesante para los autores indigenistas. Lo encontramos una vez más en El mundo de Sancho y Ajeno. El uso del narrador tradicional, a pesar de que conviven con los vanguardistas,
Recuerda entonces el uso del narrador tradicional, la narración lineal y cronológica, el uso del narrador omnisciente o el narrador personaje. Recuerda entonces que el indigenismo va a mostrarnos este acercamiento al mundo andino desde diferentes perspectivas, ¿no? Por eso que se va a alejar de la visión indianista. A ver, por acá nos menciona, sobre Vallejo, ¿no? Claro, el poema Los Heraldos Negros. Bien, el indigenismo entonces tiene figuras como Ciro Alegría en la parte norte, Arguedas en la parte sur y Manuel Escorza en la parte centro. El iniciador del indigenismo es López Albújar, logra superar la visión idílica, exótica del mundo andino. En el caso de las características de estos autores, por ejemplo, López Albújar va a utilizar la representación del campesino, superando la postura idílica, modernista, romántica del mundo andino. Recuerda que Enrique López Albújar es el iniciador con cuentos andinos. Luego tenemos a Ciro Alegría, desarrolla un indigenismo documental y denunciatorio. Muestra la psicología del habitante del mundo andino, incorpora pequeños relatos a la novela, plantea la lucha en favor del indio y recuerda que el uso del narrador de Ciro Alegría es un narrador omnisciente que está fuera de los acontecimientos, no se involucra en los acontecimientos y por tanto tampoco va a nutrirse de las costumbres andinas. En cambio, el narrador de Arguedas sí, porque recuerda que el narrador de Arguedas va a utilizar el narrador personaje, ¿no? O sea, aquel que se incorpora en la historia y por tanto ha logrado asimilar también las costumbres de las comunidades. Recuerda que Arguedas trae consigo esta concepción del mundo eh, andino, por tanto, la visión animista. Recuerda en el caso de Arguedas, ¿no? Y se permite un acceso profundo a la interioridad indígena. Eso quiere decir que en Arguedas se va mostrando estos componentes más sólidos, ¿no? Del mundo andino. Sí, Arguedas y Cielo Alegría eran contemporáneos, ¿no? Se llevaban solamente por 2 años, mira. Cielo Alegría nace en 1909 y Arguedas en 1911.
Bien, a ver, hasta aquí. ¿Preguntas? Ese es el poema de Canto Villano, este, de Blanca Varela. Por ahí nos está preguntando de César, ¿cómo se llama ese poema? A ver, por acá nos menciona sobre Amenábar. A ver, dentro de la obra El mundo es ancho y ajeno, Álvaro Amenábar va a representar al gamonalismo. Álvaro Amenábar va a utilizar todo lo que tiene a su disposición porque es una persona muy poderosa para obtener las tierras de Rumi. Pero recuerda cuál es el objetivo de Álvaro Amenábar. Más que las tierras de Rumi, lo que quiere Álvaro Amenábar es obtener esclavos. Por eso que al tener la tierra de Rumi, la comunidad no va a tener dónde alojarse y por eso que va a pedir a Álvaro Amenábar para que los ayude. Así que de pronto la comunidad va a tener que enfrentarlo a través de los juicios, ¿no? Rosendo Maki va a contratar a Bismarck Ruiz, pero tú bien sabes que más adelante Álvaro Amenábar, como tiene tanto poder, al final la justicia dirá que el propietario de la comunidad de Rumi sería Álvaro Amenábar. Bismarck Ruiz lo ha traicionado. Cuando la comunidad se retira de la meseta del Ñañahui, sí, hay corrupción ahí, recuerda, ajá. Cuando se retira a la meseta de Ñañahui, esta meseta va a ser un lugar inhóspito, ¿no? Ya, por eso que van a buscar la manera de hacer grandes faenas para que puedan vivir en este lugar. En la meseta del Ñañahui van a estar alojándose, ¿no? Pero Rosendo Maki, que es el alcalde, se va a dar dando cuenta que los animales van bajando a la comunidad Rumi y el hacendado Álvaro Menábar se está apropiando de esos animales. Por eso que Rosendo va a quejarse donde Álvaro Menábar. Pero este no le hace caso. Rosendo Maki molesto intenta sacar a sus animales, pero va a ser atrapado. Recuerda, Rosendo Maki va a ser llevado a prisión, va a conocer en prisión a Elfiro Vázquez, ¿no? Bueno, no va a conocer, sino se va a reencontrar con el Firo Vázquez, porque Firo Vázquez ya había participado en algún momento y había ayudado a la comunidad, ¿no? Entonces, en prisión, el Firo Vázquez huye y Rosendo Maki va a ser asesinado. Más adelante vendrá Benito Castro a ayudar a la comunidad, ¿no? Sobre la meseta del Ñañahui y va a ser Álvaro Amenábar
quien le diga a los comuneros de la meseta que estas tierras también le pertenecen, que desalojen. Luego que Benito Castro sea confirmado como el nuevo alcalde, porque recuerda, Rosendo Maqui ha sido asesinado en prisión, y además que Álvaro Amenábar ha traído otra vez una citación indicando que se tienen que marchar de la meseta, Benito Castro le dice a la comunidad para levantarse y luchar contra la tiranía de Álvaro Amenábar. Así que la comunidad se levanta en armas contra Álvaro Amenábar, pero Álvaro Amenábar trae la Guardia Civil. Así que vendrá el ejército, bueno, la Guardia Civil, y destruirá todo a su paso, ¿no? Acribillarán a todos los comuneros, destruyendo, por tanto, este espacio. El mundo es ancho y ajeno, entonces, nos muestra a través de este final las altas connotaciones políticas porque va a condenar un sistema social que liquida las instituciones más valiosas del Perú. ¿Cuál es ese sistema social que liquida las instituciones más valiosas del Perú? El gamonalismo. ¿Y a quién está liquidando? A la comunidad campesina. El tema central de El mundo es ancho y ajeno sería la lucha por la tierra, y dentro de la obra vamos a encontrar dos espacios de representación que están en oposición. El espacio de la comunidad, armonía. El espacio de la explotación sería el gamonal, ¿no? La hacienda. Entre los temas secundarios podemos encontrar la comunidad como un espacio de fraternidad, la justicia al servicio de los gamonales, la sabiduría popular. Recuerda que el personaje Rosendo Maki representa la sabiduría popular, la modernidad está presente a través de Benito Castro, ¿no? La corrupción de los funcionarios, que se presenta también en la obra, ¿no? A través de Bismarck Ruiz, entre otros funcionarios, ¿no? Esos son temas secundarios que se pueden encontrar dentro de El mundo es ancho y ajeno. Ten en cuenta entonces cómo se va desarrollando El mundo es ancho y ajeno, ¿ya? El uso de estos espacios que van a representar, recuerda, armonía, ¿no? Solidaridad, fraternidad, que es la comunidad, explotación, marginalidad, ¿no? Que sería la hacienda. Al final, Vilma Ruiz va a traicionar a la comunidad porque Álvaro Amenábar le va a pedir, ¿no? A través de dinero, ¿no? Recuerda que Vilma Ruiz lo que desea es obtener más y más dinero, ¿no? Así que a través de la corrupción, ¿no?
Vamos ahora a los ríos profundos. El tema central de los ríos profundos es la identificación con el mundo andino. El niño Ernesto poco a poco va incorporándose a este mundo andino. Recordemos que la obra está presente a través del narrador protagonista, pero en ocasiones el narrador protagonista se desdobla. O sea, hay un narrador objetivo, de pronto un narrador adulto, más que objetivo es un narrador adulto que va describiendo las costumbres, los elementos etimológicos, por ejemplo, ¿no? De diferentes pueblos, de diferentes animales. Ya, ahí tenemos a un narrador adulto, pero también vamos a encontrar un narrador niño, que sería Ernesto de 14 años, ¿no? Que está observando la realidad desde otra perspectiva, desde el mundo animista. La novela Los ríos profundos nos habla sobre este niño Ernesto que poco a poco va incorporándose al mundo andino. Recuerda, el niño Ernesto junto con su padre irán al Cusco, ¿no? A entrevistarse con el viejo, ya que el viejo iba a entregarle en cierta medida alguna idea o iba de pronto junto con el padre realizar un trabajo, pero al llegar al Cusco, el viejo lo va a tratar mal y por eso que el padre y Ernesto se marcharán, ¿no? Van a viajar por diferentes partes de la sierra, la costa central y el sur. Eh, el narrador adulto nos describirá estos pasajes, ¿no? Los acontecimientos, las expresiones en quechua, las costumbres. Luego el niño Ernesto nos mostrará de pronto que llegaron a Abancay y es ahí que en Abancay el padre se retirará porque logró conseguir trabajo. El niño Ernesto ahora va a estar en el internado en Abancay porque su padre recuerda que ha conseguido un trabajo. Al estar en el internado, va a conocer a diferentes niños, la Opo Marcelina, Chauca, el Peluca, por ejemplo, el Lleras. El Lleras va a ser con el Añuco, dos personajes eh, muy rudos. El niño Ernesto va a conocer también el espacio de Huanupata. Es un lugar donde los colonos van a estar bebiendo, cantando, ¿no? Por eso que al niño Ernesto le encanta ese espacio, porque es un espacio donde los colonos están libres, ¿no? Mientras que el otro espacio, Patibamba, va a ser un espacio de opresión, un espacio donde se muestra más bien la explotación, ¿no? Por eso que ahí están dos espacios que contrastan. Antes lo va a traer el trompo, el zumbayu, y va a generar un elemento armónico. Por eso que este elemento del Zumbaiju va a representar la armonía. Se va a dar otro acontecimiento importante, el acontecimiento de las chicheras, el levantamiento de las chicheras a cargo de doña Felipa, que representa el lado maternal para el niño Ernesto. Van a ser castigadas las personas que se hayan rebelado y Ernesto que participó también va a ser castigado, ¿no? Luego aparecerá la fiebre de tifus, ¿no? Se da la peste de tifo en el pueblo y muchos van a morir, ¿no?
Cuando se da esta peste de tifo, muchos van a morir, ¿no? Entre ellos la OPA Marcelina, pero como el niño Ernesto estaba muy cerca, tras la muerte de la OPA Marcelina, creen que también Ernesto se ha contagiado. Van a llevar en cuarentena, van a pasar los días, pero no observan un cambio, ¿no? Por eso que lo dejan libre. Y le dicen que vaya a la hacienda del viejo, porque ahí es donde va a encontrarse con su padre, ¿no? Pero el niño Ernesto va a tomar un atajo y va a observar a lo lejos cómo de pronto el río y su caudal está arrastrando todo a su paso. Recuerda que el niño Ernesto, al observar, al subir a este puente y observar cómo de pronto el río está avanzando y llevándose todo a su paso, el niño Ernesto anhela que los colonos hayan logrado detener el avance de tifo. Recuerda entonces que la obra de Los Ríos Profundos nos muestra cómo de pronto este personaje Ernesto va acercándose poco a poco a la naturaleza, al mundo andino, ¿no? Va conociendo, recuerda diferentes pasajes, ¿no? Del Perú, de la parte norte, sierra y sur andina. Va conociendo también las costumbres arraigadas de estos pueblos. Va a observar también el uso que se hace sobre el discurso religioso. Ten en cuenta entonces esos detalles dentro de la obra, ¿no? De Los Ríos Profundos, este acercamiento del mundo andino, ¿no? A través de la mirada de Ernesto, ¿no? Que se va desprendiendo poco a poco de su mirada occidental. La narrativa de Cierro de la Alegría es una narrativa más épica. La narrativa de Arguedas es una narrativa más lírica, mayor carga musical, mayor elementos líricos. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Recuerda, la identificación del mundo andino es el tema central, porque están los otros temas. El desarraigo cultural es el tema que está vinculado al niño Ernesto. Dice, cuando una persona se aleja de sus raíces familiares, sociales y culturales, comienzan a experimentar un extrañamiento que afecta a su identidad. ¿Por qué? Porque el niño Ernesto está en medio de dos mundos, ¿no? El mundo de los blancos y el mundo andino. Todo ok, ¿no? Bien, vamos con las preguntas. A ver, indique las proposiciones correctas respecto al postmodernismo. ¿Fue una etapa de transición? Sí. ¿Desarrolló una literatura más próxima a los espacios distantes? No.
más próxima a lo cercano. ¿Destacó los géneros líricos y épico? Sí. Y esto no. Chocano es modernista. Respuesta sería 1-3. Vamos a la pregunta número 2. Eguren no utiliza herramientas o elementos políticos, así que se percibe, o sea, elementos de la introducción política del arte, no. La musicalidad es una marca de la influencia realista, tampoco. Porque la musicalidad está vinculado ¿a qué? A la concepción simbolista, ¿no? Esto sí, la número 4, los versos nos transportan a un mundo de juego y ensueño también. 3 y 4 son verdaderas, ¿no? 1 y 2 son falsos, sería la B. Descripción. A ver, llegamos a San Andrés, el pueblo estaba de fiesta, habla de las costumbres, ¿no? Y llegamos, narrador testigo. El narrador del relato está en primera persona, sí. El lenguaje castellano lleno de cultismos. Ahora, en este pequeño fragmento, ¿se presenta esos cultismos? ¿El lenguaje castizo? No. Se evidencia escenas costumbristas, o sea, descripciones, ¿no? De las costumbres arraigadas. ¿Se evidencia un desprecio por los elementos populares? No. A ver, ahora sí. Se había desconfigurado. A ver, un momento porque se está desconfigurando. Sí, lo que pasa es que se había desconfigurado, no sé por qué, y ahora sí. Ahorita lo vuelvo a conectar. Ahora sí. Bien, ahora sí, ya está. Sino que hace poco no me permitía y se estaba logrando rayar todo en la pantalla. Estamos mencionando que aquí en la pregunta 3 está presente el narrador testigo, ¿no? ¿El narrador del relato está en primera persona? Sí. ¿Uso el lenguaje castizo? No, no se ve el lenguaje castizo dentro de este fragmento. ¿Se evidencia escenas costumbristas? Sí se describe las costumbres arraigadas aquí, ¿no? Desprecio por los elementos populares, no se presenta ese desprecio por los elementos populares. Por tanto, sería 1 y 3 la C. En la número 4. A. Cuando hablamos del lenguaje castizo, recuerda que estamos mencionando un lenguaje culto, ¿no? Por eso dice lleno de cultismos, de elementos refinados, ese es el lenguaje castizo. Pero en este fragmento no se presenta, ¿no? No está presente este lenguaje culto, refinado. En la pregunta número 4 dice, con respecto a los versos citados del poema Trilce, el autor
fallo volver, ortografía caprichosa. Nos ensillaremos jamás en el toroso babeo, ¿no? Ahí está, de aquel ludir mortal, de este, dice, de que la mujer está, ¿cuánto peso de general, ¿no? Ahí está la quiebra de la sintaxis y el empleo de la ortografía caprichosa. En la número 5, esto, lo que habíamos mencionado, ¿no? Se lee de derecha a izquierda, ¿no? Búsqueda de nuevas formas de expresión. Correcto. En la número 5, la búsqueda de nuevas formas de expresión. En la número 6 dice, marca la alternativa de forma correcta. 1920, López Albújar es el iniciador del indigenismo. Por tanto, ¿qué hace López Albújar? Logra mostrarnos una visión paternalista, no rompe con el paternalismo. La subjetividad, no. Introduce el indio en la literatura, ya el indio está mostrado hace muchos años atrás. Inaugura el indigenismo, sí. Renovó la representación del hombre andino también. Luego dice, pues logra superar el nacionalismo o la idealización romántica del indio. ¿Cuál debería ser entonces la respuesta? Debería ser la B, ¿sí o no? Porque logra superar ¿qué cosa? La visión romántica, idílica del mundo andino. La B. Y por último, a ver, en la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría se detallan los abusos cometidos contra los indígenas por parte del Gamonal y se condena un sistema social que destruye las instituciones más valiosas del país, como es el caso de la comunidad andina, ¿no? Lo manifestado nos permite afirmar que la novela, al reflejar que hay un sistema que liquida a las comunidades, nos está mostrando que ese sistema, entonces, muestra un elemento documental y al mostrar que las comunidades se están enfrentando y están desapareciendo, entonces vamos a encontrar una denuncia también, ¿no? Expresa entonces un carácter documental y una intención denunciatoria, porque retrata la realidad, ¿no? Por eso que es documental, porque logra retratar la realidad y también está expresando cómo se está eliminando a las comunidades. Por eso que denuncia eso. Bien, vamos una más, ¿ya? Con esta terminamos. En la pregunta número 8, final de la obra. Este es el final de la obra. Te dice, el desenlace de la novela evidencia una denuncia de connotaciones políticas, ya que el autor, exacto, condena el sistema que liquida a la comunidad campesina. ¿Cuál es ese sistema que liquida a la comunidad campesina? El gamonalismo. Por tanto, condena al gamonalismo. Muy bien. Hasta aquí entonces nos quedamos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Y recuerda, ¿no? Eh, seguir estudiando, ¿no? La siguiente, a ver. En la pregunta número 9, antes de terminar, vamos con las claves, ¿no? En la número 9, la respuesta aquí sería la D. Amenábar usa artimañas para inclinar la justicia a su favor. Y la número 10, acá sería la C, porque Arguedas está mostrando una visión neoindigenista al momento de incorporar el mundo animista. Bien, con eso finalizamos. Cuídense entonces, nos vemos hasta la siguiente semana. Buen inicio de semana también para ustedes. Nos vemos.